Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Agradecidos con su compañía que como siempre nos brindan. Este medio de difusión constitucional se compromete a brindar un programa de calidad donde pueden aprender sobre la Constitución, que es nuestra Biblia institucional, dotándonos de derechos y deberes que debemos exigir y cumplir. Ada, ¿cómo estás? Hola Guillermo, muy bien, ¿y tú? Bien. Y a ustedes amigos, como siempre, para nosotros resulta gratificante reencontrarnos con ustedes cada semana con un contenido que esperamos sea edificante para todos ustedes y sobre todo que continuemos juntos fomentando este camino que nos lleva a la ruta segura a la Constitución. Esta semana, como parte de nuestro contenido, hablaremos del derecho tributario, como rama del derecho público que desde una perspectiva dual, ingresos y egresos, constituye la actividad financiera del Estado por medio de las cuales materializa sus fines y esencia de contribuir a la consecución del bien común. Ada, y esta semana nos acompañan la licenciada Gabriela Molina Santos con el tema el derecho tributario desde una perspectiva legal y el licenciado Rey Fernández Liranzo con el tema el derecho tributario desde una perspectiva constitucional. Además, el magistrado Miguel Valera Montero, juez de esta alta corte, nos comparte algunas decisiones que ha emitido este órgano jurisdiccional respecto a la materia. Así como nuestros segmentos acostumbrados, el reportaje de la semana, efemérides constitucionales, las noticias y mucho más. De inmediato iniciamos nuestro contenido del día de hoy con el artículo 243 de la Constitución a propósito del tema central que abordamos en el día de hoy sobre los principios del régimen tributario. Adelante. Artículo 243. Principios del régimen tributario. El régimen tributario está basado en los principios de legalidad, justicia, igualdad y equidad para que cada ciudadano y ciudadana pueda cumplir con el mantenimiento de las cargas públicas. Hola a todos ustedes que en el día de hoy nos acompañan en este segmento de Hablan los Jueces. Con ustedes está el magistrado Miguel Valera Montero. En esta ocasión queremos compartir con ustedes algunos puntos esenciales abordados por el Tribunal Constitucional Dominicano en sus decisiones respecto a la materia tributaria. Rodolfo Espiso define el derecho constitucional tributario como el conjunto de principios y normas constitucionales que gobiernan la tributación. Es la parte del derecho constitucional que regula el fenómeno financiero que se produce con motivo de detracciones de riqueza de los particulares en favor del Estado, impuestos coactivamente que atañen a la subsistencia de este, es decir, del Estado, que la Constitución organiza, y al orden, gobierno y permanencia de la sociedad cuya viabilidad ella procura. Esta posición es también sustentada por Dino Jarac, el cual advierte que dentro de las diversas subdivisiones en que la doctrina ha pretendido clasificar las ramas del derecho tributario, para los fines de esta presentación resulta de importancia resaltar el llamado derecho tributario constitucional, definido como el conjunto de normas anteriores al derecho tributario material y formal que regulan los casos en que pueden pretender el tributo y los criterios generales que determinan la manera y los límites de las pretensiones tributarias. Con la reforma constitucional de 2010, en el artículo 243 se estableció el concepto de régimen tributario, dentro del capítulo dedicado a las finanzas públicas. El derecho de las finanzas públicas, el cual comprende a modo general la actividad del Estado para procurar los medios necesarios para el cumplimiento de sus fines, abarca el llamado derecho fiscal, o el conjunto de normas que regulan la obtención de recursos ordinarios y extraordinarios por el Estado, y este a su vez engloba el derecho tributario, es decir, el conjunto de normas que regulan el ejercicio del poder de imposición del Estado para el establecimiento de tributos o cargas exigibles a los particulares como fuentes de ingreso. Estos principios, consagrados por el artículo 243, legalidad, justicia, igualdad y equidad, se constituyen en límites al poder del Estado para establecer y exigir el cumplimiento de los tributos como deber constitucional a cargo de las personas en proporción a su capacidad contributiva. Luego, como nos recuerda Gamba Valega,
hoy en día es posible afirmar que los principios tributarios, al encontrarse reconocidos expresamente en el texto constitucional o derivarse implícitamente del mismo, constituyen valores esenciales del ordenamiento tributario que ejercen una influencia directa tanto en el proceso de creación del sistema tributario como en el de su aplicación, regulando así un poder que constituye una verdadera arma de doble filo, como lo indicaba el juez estadounidense John Marshall. El poder tributario ilimitado envuelve necesariamente un poder con capacidad destructiva, porque existe un límite a partir del cual ningún ciudadano, ninguna institución y ninguna propiedad puede resistir ser gravada. El Tribunal Constitucional Dominicano ha tocado muchos aspectos de la materia tributaria en su jurisprudencia, pero por razones de tiempo en esta ocasión nos referiremos a algunos aspectos generales, a los tipos de tributos y a la efectividad de la acción de amparo como mecanismo de protección de derechos fundamentales ante la potestad tributaria del Estado. En lo referente a los aspectos generales, el Tribunal Constitucional se ha referido a la potestad tributaria en su sentencia 105-19, a la potestad normativa y reglamentaria en su sentencia 48-20, al principio de legalidad y reserva de ley en materia tributaria en las sentencias 205-20 y 234-15. A modo general, estas decisiones reconocen la potestad del Estado de recaudar tributos para fines constitucionalmente válidos, así como los límites a que está sujeta dicha potestad, como, por ejemplo, a que dichos tributos y sus elementos esenciales se encuentren establecidos mediante una ley, que respeten principios constitucionales como la razonabilidad y la igualdad, lo cual implica también el respeto a principios tributarios como la generalidad, la progresividad y a la dignidad humana a través de la capacidad contributiva y al mínimo necesario para garantizar una vida digna. Igualmente se ha referido el Tribunal Constitucional a la potestad sancionatoria y a la posibilidad de establecer medidas cautelares, estableciendo una relación directa con dichas potestades y los principios de legalidad y seguridad jurídica, al advertir que las sanciones deben estar establecidas en una ley previa, de modo que el contribuyente sepa cómo conducirse, conociendo de antemano las consecuencias de sus actuaciones o sus omisiones, razón por la cual las medidas conservatorias deben estar predeterminadas por la ley. En lo relativo a los tipos de tributo, el Tribunal Constitucional se ha adentrado en la definición de los principales tributos, diferenciando entre estos los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales, así como de las sanciones a su incumplimiento. La principal diferencia resaltada por el Constitucional entre los impuestos y las tasas resulta de la característica del primero de no requerir una contraprestación directa o determinada por parte de la administración o acreedor tributario. Respecto a las sanciones al incumplimiento, la mayoría del tribunal ha establecido que, en lo relativo a la mora, recargos e intereses indemnizatorios, resultan justificados y razonables constitucionalmente, criterio que no es compartido por todos los jueces y que puede verse en la sentencia 246-21. Finalmente, en este aspecto, el tribunal ha tenido una jurisprudencia constante en lo que se refiere a la diferenciación entre los impuestos y los arbitrios municipales, delimitando la potestad tributaria del Estado a partir de la eliminación de la doble tributación nacional en aquella correspondiente al Congreso mediante ley nacional y aquella correspondiente a los municipios municipal, donde la segunda debe ceder ante la primera en caso de conflicto o similitud de los elementos esenciales de los tributos cuestionados, como lo hizo la sentencia 499-19. Para concluir en lo relativo a la efectividad de la acción de amparo como mecanismo de protección de los derechos fundamentales, dicha acción procesal ha sido efectiva en el caso de desbloqueo de comprobantes fiscales, al no tratarse de una medida cautelar establecida previamente por ley. Sin embargo, no ha sido admitida en caso de solicitudes de levantamientos de embargos, cuando ya se ha apoderado la vía administrativa para el conocimiento de medidas cautelares con el mismo fin, así como tampoco para la determinación de un impuesto a ser pagado, determinación que constituye una cuestión de legalidad ordinaria. Igualmente, tampoco ha procedido para la revelación de información sujeta al deber de reserva tributaria, sucumbiendo en dicho caso el derecho de acceso a la información. Con esto concluimos y esperamos que esta presentación les resulte de utilidad, a la vez que les motive a investigar a mayor profundidad las posiciones que ha sostenido el Tribunal Constitucional en una materia tan importante por su impacto en el mantenimiento de las cargas públicas, así como en las finanzas personales de los contribuyentes. Hasta aquí su segmento. Hablan los jueces. Con ustedes estuvo el magistrado Miguel Valera Montero.
En la Secretaría del Tribunal Constitucional estamos realizando cambios para eficientizar nuestros servicios. Hemos habilitado un nuevo espacio en la entrada de nuestra sede, con un personal capacitado para ofrecer respuesta oportuna a los requerimientos de la ciudadanía. Esta modalidad tiene como meta reducir el tiempo de espera al momento de realizar los múltiples trámites que se gestionan desde la Secretaría y a la vez desarrollar servicios más cercanos a los ciudadanos y ciudadanas, donde el principio y el valor de la dignidad humana sea el vector que oriente nuestras actuaciones, sirviendo de puente entre el tribunal y la ciudadanía. Así que recuerda que en el Tribunal Constitucional continuamos innovando para brindarte un mejor y más eficiente servicio. Ingrese a nuestra página web www.tc.gov.do, donde encontrarás sentencias, roles de audiencias, noticias, publicaciones y mucho más. Con este moderno diseño encontrará de una forma rápida y sencilla todo el contenido que produce el Tribunal Constitucional. Busque en el área jurisdiccional todo lo relacionado al corazón de esta alta corte, así como el área multimedia donde se mantendrá totalmente actualizado. www.tc.gov.do. Acceda ahora. Amigos, seguimos con el desarrollo de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. A continuación, sostendremos una conversación con la licenciada Gabriela Molina Santos sobre el tema el derecho tributario desde una perspectiva legal. La licenciada Gabriela Molina es abogada de profesión, egresada con honores cum laude de la Pucamaima. Cuenta con 2 maestrías, una maestría en Planificación y Gestión Impositiva por INTEC y una segunda maestría en Derecho de la Administración del Estado por la Universidad de Salamanca, España. Está acreditada como especialista en tributación por el Instituto de Formación Tributaria del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. Ha escrito artículos de interés en derecho tributario y es docente de la Pucamaima. Actualmente se desempeña como coordinadora sectorial de la Dirección de Análisis Regulatorio del Consejo Nacional de Competitividad. Bienvenida al programa, licenciada Gabriela Molina. Hola Ariel, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de estar aquí compartiendo este espacio con ustedes. Licenciada, ¿cómo podríamos definir el derecho tributario? Bueno, mira, el derecho tributario, para entenderlo como derecho, debemos ir un poco a la antigüedad. En ese momento en donde pagar un tributo era una especie de carga donde los más débiles iban cargando por los más poderosos, donde el monarca le exigía a sus súbditos el pago de contribuciones para compensar su existencia. De ahí partimos al hecho de que si vemos las civilizaciones cuando se fueron creando, tenemos por ejemplo el antiguo Egipto, donde las personas tenían que trabajar para el faraón. En el caso de la India, las personas tenían que, los que cosechaban, entregar una parte de esa cosecha en ocasión de tributo al Supremo. Entonces, de ahí parte ese concepto de tributo. Y desde esa concepción, el tributo visto como un poder por parte del Estado, por parte de ese poder de imperio, entonces viene reflejado la necesidad de regular desde algún punto de vista esa relación que existe entre el Estado y los particulares. Pero esto no empieza de la noche a la mañana. Es con el liberalismo cuando comenzamos a entender que el tributo no era una carga, sino una forma de contribuir al mantenimiento del gasto público, de las cargas públicas para conseguir libertades y garantías en el Estado. John Locke trabaja un ensayo buenísimo que parte de la premisa de que el Estado para funcionar tiene que gastar y que los que van a beneficiarse de ese gasto deben aportar para el gasto. Y de ahí es que viene el concepto del tributo desde el punto de vista de las libertades sociales. Entonces, en este punto preciso es que tenemos que hablar del derecho tributario, esa rama del derecho público que va a regular la relación del Estado con los particulares en su obligación tributaria. Importante aquí, Ariel, hacer una diferenciación entre el derecho tributario constitucional, el derecho tributario material y el formal. El constitucional, visto de cara a los principios constitucionales, nuestra Constitución en el artículo 243 establece legalidad, justicia, igualdad y equidad. Y luego ya el material y el formal, materializados en el Código Tributario, Ley 1192,
leyes especiales y su reglamentación. Licenciado, usted ha mencionado el concepto de obligación tributaria. ¿Qué es una obligación tributaria? Bueno, mira, la obligación tributaria podemos definirla como esa obligación de dar que tienen los particulares, esa obligación prestacional coactiva de pago, es una obligación de pago, no podemos hablar de tributos y no hablamos de dinero, aunque haya otras formas de materializar esa obligación, la principal siempre va a ser una obligación de dar dinero a cambio de bienestar social. Y esto es muy importante porque, como te explicaba ahorita, al partir del concepto del poder de imperio, al principio se entendía que esa fuerza era inherente, esa obligación era inherente por el imperio mismo. O sea, hablábamos de la potestad tributaria, del poder tributario. Luego, cuando en la Constitución de la República Dominicana vemos que se establece el deber de tributar de acuerdo a la capacidad contributiva para sostenimiento del gasto público, de la carga pública. Y aquí es importante hacer un de orden. El término carga, capacidad contributiva. Capacidad contributiva como factor o capacidad económica que me va a permitir determinar que tú como individuo tienes la posibilidad de tributar en A o B o en mayor o menor medida que yo, por ejemplo. Y de ahí es que parte la necesidad de conocer la riqueza de las personas, lo que gastan las personas, el patrimonio de las personas. Por eso surge. Ahora, la obligación tributaria tampoco pudiéramos verla únicamente desde el punto de vista de los sujetos. ¿Por qué? Porque tiene que haber un objeto y una causa. Un objeto, que va a ser el tributo mismo, impuesto sobre la renta, ITEVI, selectivo al consumo, y una causa que viene dada en la ley. Es ese vínculo, esa exigibilidad, ese hecho o supuesto de derecho que establece la ley que te pone en condición de obligado. ¿Existe alguna diferencia entre los impuestos y las tasas? ¿Y en qué consiste esta diferencia? Sí, por supuesto. Mira, lo primero que sería bueno es entender que tributo es el concepto macro, es la gran sombrilla. Debajo de tributo como concepto vamos a tener los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Cada uno de ellos son tributos en sí mismos, pero tienen características distintas. Los impuestos, esa exigibilidad sin contraprestación que el Estado me va a imponer. Por eso que hablamos del poder de imperio, de que está en la Constitución, de que es un deber ya consagrado. Entonces, yo no recibo un elemento material individualizable cuando pago un impuesto. Se supone que yo pago un impuesto para un bienestar colectivo. Toda la sociedad se va a beneficiar de que yo pago los impuestos. Eso me incluye a mí. ¿Por qué? Porque el Estado me va a dar, a cambio de ese pago de impuestos, me va a dar salud, educación, seguridad y un sinnúmero de elementos que el Estado está obligado a proveerme para mi satisfacción y el bienestar común. Por otro lado, cuando vemos la tasa sí tiene un elemento individualizable, es un elemento único. Yo la pago en contraprestación a un servicio público, por ejemplo, para el uso y disfrute del espacio público, para poder aprovechar un beneficio del Estado que es de la colectividad, pero yo quiero usarlo en un momento específico. Entonces, por eso vemos la tasa. La tasa parte del principio de beneficio, que yo estoy recibiendo a cambio y yo por lo general recibo un elemento equivalente a eso que estoy pagando. Y eso creo que ahí ya te respondí ambas cosas. Cuando un dominicano va a un establecimiento comercial a pagar por un producto o un servicio, usualmente la cajera le pregunta, ¿desea una factura comprobante fiscal? ¿Qué es la factura de comprobante fiscal y para qué sirve? Ok. Bueno, tengo que cambiarte un poco de la materia. Vámonos al Código de Comercio. El Código de Comercio en el artículo 109 establece el concepto de factura como un medio de comprobación que tiene ciertas características que en su momento sirve para establecer que hubo una operación comercial o mercantil, como para dejarla registrada. No es hasta el 2006, con el decreto 254, que empezamos a hablar de comprobantes fiscales. ¿Por qué? Porque sale el reglamento que establece todo lo relativo a emisión, uso de comprobantes fiscales y el concepto que manejamos es del comprobante fiscal como un documento que va a acreditar la prestación o uso de un bien, la transferencia de un bien o la colocación de una actividad comercial. ¿Por qué es importante para fines
jurídicos tributarios determinar cuándo ocurre el hecho generador. Por ejemplo, la factura me va a permitir tener ese tracking, poder identificar cuándo ocurrió el evento, cuándo yo te compré, cuándo tú me pagaste, y ese vínculo comercial que se da ahí, que tiene una connotación económica, entonces se va a transparentar a través de la factura con comprobante fiscal. Es por lo general mal usado el término, empleamos el término y nos preguntan con comprobante o sin comprobante. Todas las facturas tienen un comprobante fiscal y ahí es la importancia de entender la tipología de comprobante. Las facturas pueden ser para crédito fiscal, cuando yo como contribuyente que las recibo voy a utilizar esa factura para deducirme un gasto, para compensarme un pago, por ejemplo. Puede ser a consumidor final, que es la que por lo usual pedimos o nos entregan cuando vamos a un restaurante, cuando compramos en el supermercado para consumo en nuestros hogares. Está la nota de crédito, está el comprobante para proveedores informales, para regímenes especiales. Va a depender la persona a la que yo le estoy emitiendo la factura y el uso que esa persona le va a dar a ese documento. En su conocimiento de la legislación dominicana, ¿en el país existe la figura del reembolso tributario? ¿Y en cuáles casos procede ese reembolso? Sí, Ariel. El artículo 69 del Código Tributario establece la posibilidad de exigirle a la administración tributaria la compensación o reembolso por pagos indebidos en exceso. Este reembolso va a aplicar para cualquier contribuyente que entienda que pagó lo que no debía o pagó de más a lo que debía, sin importar que estemos hablando de renta, de ITEVIS, selectivo, transferencias de bienes, no importa. Importante aquí sí es entender cuándo puedo hacerlo. La ley establece, de acuerdo al criterio de prescripción, que yo tengo hasta 3 años para solicitar ese reembolso. Entonces, eso tengo que tomarlo en cuenta. Ese elemento es importante porque a pesar de que la ley también le manda al Poder Ejecutivo a crear un fondo de reembolsos para responderlo en no más de 2 meses una solicitud, lo cierto es que en la práctica a veces eso se dilata un poco y entendemos que porque se dilata, entonces nosotros no le hacemos caso al plazo que nosotros tenemos para exigirle a la administración tributaria ese reembolso. Otro contribuyente que puede beneficiarse, por ejemplo, en el caso del reembolso, son los exportadores. Cuando en el momento de su producción local, ellos tienen que pagar ITEVIS para producir el bien. Al ellos exportarlo, ellos no lo recuperan nunca, porque tú no vas a perseguir el ITEVIS de un bien que comercializas en un país extranjero. No tenemos competencia. Entonces, ¿cómo ellos se recuperan ese costo? Lo pueden poner como un costo de proceso o reembolsarse esos ITEVIS, solicitarle a la administración el reembolso en este caso. En caso de que un contribuyente esté inconforme por el cobro de algún tributo, ¿qué vías tiene para impugnar ese cobro? Ok, para esto tendríamos que verlo desde 2 escenarios distintos. Primero, tenemos el escenario donde esa exigencia de cobro del impuesto viene como consecuencia de una resolución de determinación o fiscalización. Si la administración me determinó una deuda tributaria después que ya yo había cerrado mi periodo, que yo entendía que ya yo había cumplido con mi obligación tributaria, entonces yo tengo 2 alternativas. O voy en vía administrativa, ante recurso de reconsideración en sede administrativa, o puedo ir directamente, porque ya el recurso de reconsideración es optativo, a la orden jurisdiccional. Me voy al Tribunal Superior Administrativo y ahí aplico el recurso contencioso. Importante considerar que si me voy en vía administrativa, se me suspende la obligación de pago mientras el asunto no haya sido resuelto. O sea, no tengo obligación ni de pagar el impuesto ni los recargos que se generen a partir de esa determinación. Una vez se resuelva el caso, que la DGI emita la resolución de reconsideración, entonces trae a valor presente esos valores dejados de pagar en su momento. Le va a aplicar los recargos e intereses que aplique. Como te decía, al ser el recurso de reconsideración o la sede administrativa en sentido general optativa, si me fui al superior administrativo primero, no puedo regresar a la administración. O sea, tengo ya que seguir la suerte que tenga el proceso. Entonces, para finalizarte, el segundo escenario donde podemos situar es que ese llamamiento de cobro sea en ocasión un cobro compulsivo de una deuda, o sea, un proceso que ya pasó persuasivo, que ya la administración entendió que agotó todas las vías amigables para que tú pagaras, tú te mantienes en la conducta de moroso y la administración va a iniciar un proceso de cobro compulsivo. Para ello va a imponer medidas cautelares que entienda que van a garantizar el crédito tributario, como es el caso del embargo. Y en ese caso, entonces, ¿cómo tú te opones a ese acto?
por medio de excepciones que establece el mismo Código Tributario, ya sea que pagué, que está prescrita o que el acto tiene vicios de nulidad, vicios de fondo del acto. Entonces yo me opongo mediante excepción, el ejecutor administrativo conocerá esa excepción, si la considera válida me la admite y la corrige o en el caso extingue el proceso. Si me lo rechaza, entonces ahí me queda abierta la vía jurisdiccional para irme al contencioso tributario. Muchas gracias, licenciada Gabriela Molina Santos, por acompañarnos en nuestro espacio y conversar sobre este tema. Muchísimas gracias a ti, Ariel, siempre a la orden. Y ustedes, amigos, no se muevan porque tras la pausa seguimos con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. Ingrese a nuestra página web www.tc.gov.do, donde encontrarás sentencias, roles de audiencias, noticias, publicaciones y mucho más. Con este moderno diseño encontrará de una forma rápida y sencilla todo el contenido que produce el Tribunal Constitucional. Busque en el área jurisdiccional todo lo relacionado al corazón de esta alta corte, así como el área multimedia donde se mantendrá totalmente actualizado. www.tc.gov.do. Acceda ahora. Gracias por continuar con nosotros. La obligación tributaria es una responsabilidad que concierne a los ciudadanos, compromiso del cual debemos estar conscientes, ya que este aporte contribuye al desarrollo de la nación y al fortalecimiento de la sociedad. Como vimos anteriormente, nuestra Carta Magna en el numeral 6 del artículo 75 establece como uno de los deberes fundamentales de las personas tributar de acuerdo con la ley y en proporción a su capacidad tributaria, para financiar los gastos e inversiones públicas. Veamos cómo se compone el sistema tributario en nuestro país con el siguiente reportaje. Adelante. El derecho tributario es un conjunto de normas que regula la recaudación, gestión y control de los tributos impuestos a los contribuyentes por el Estado, el cual forma parte del derecho financiero, enfocándose en los ingresos del Estado recaudados a través de los tributos. Este tipo de regulación jurídica inicia con los romanos, quienes imponían cargas tributarias a los bienes y transacciones de los ciudadanos romanos, aunque no seguía los principios que el derecho tributario persigue, como el de equidad, acorde a los derechos humanos. El derecho tributario surgió desde los principios del derecho constitucional, inspirado en la idea de generalidad, igualdad, progresividad y de no expropiación entre la administración y los contribuyentes. La obligación tributaria es una responsabilidad que concierne a los ciudadanos, un compromiso del cual debemos estar conscientes, ya que este aporte contribuye al desarrollo de la nación y al fortalecimiento de la sociedad. Las instituciones encargadas de administrar los impuestos nacionales en el compromiso de recaudar, aplicar las leyes y normas tributarias y orientar a la ciudadanía sobre el cumplimiento de las mismas son la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas. En opinión del profesor Víctor Rodríguez, experto en economía con especialización en administración tributaria, explica que el estudio de la doctrina y del derecho positivo constitucional delimitaron el alcance del derecho financiero y tributario que estableció los fundamentos, las disposiciones relativas a los presupuestos y tributos que requerían un enfoque diferente al momento de su formulación, aplicación e interpretación. En estos 10 años es rica y fructífera la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en cuanto a la materia tributaria como intérprete supremo de nuestra Constitución. Una de las sentencias dictadas sobre este tema es la TC 0014-12 sobre el convenio entre la República Dominicana y el Reino de España, donde el Tribunal Constitucional verificó que ni el convenio ni su protocolo vulneran el principio de legalidad en materia impositiva.
El TC verificó que el convenio cumplía con los requerimientos sustanciales de naturaleza constitucional previstos en los artículos 2 y 3 de la Carta Sustantiva. Otras decisiones en ese sentido fueron la TC 010519, que se refiere a la potestad tributaria del Estado, y la TC 035114 sobre el principio de legalidad de la administración pública. Pero hay varios precedentes que podemos mencionar, como la sentencia TC 0201-13 respecto al principio de razonabilidad como fundamento axiológico de toda norma, la TC 0067-13 respecto al régimen tributario municipal y la TC 0456-15 y TC 0499-15 sobre las tasas y arbitrios municipales. En definitiva, parte de la importancia del derecho tributario reside en que hace que muchas de las entradas de recursos monetarios que el Estado o el gobierno recibe sirven para mejorar las áreas de los ámbitos de salud, seguridad, educación y servicios públicos. O sea, que los aportes ciudadanos van al pueblo a través de arreglo o mantenimiento de carreteras, escuelas públicas, hospitales, programas sociales, servicios en beneficio de la población. Amigos, seguimos con el desarrollo de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. A continuación, sostendremos una conversación con el licenciado Rey Fernández Liranzo sobre el tema el derecho tributario desde una perspectiva constitucional. El licenciado Rey Fernández es abogado de profesión, egresado con honores magna cum laude de la Universidad Católica Nordestana. Cuenta con maestrías en Derecho Constitucional Procesal por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en Derecho de la Administración del Estado por la Universidad de Salamanca, España, y cuenta con otra maestría en Alta Dirección Pública Estratégica por la Universidad Rey Juan Carlos de España. Es docente de posgrado para la UAS y para PEC. Ha publicado los libros Actualización Jurisprudencial de Derecho Administrativo y Apuntes Jurisprudenciales de las Leyes 13-07 y 1494. Actualmente se desempeña como director legal del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Bienvenido al programa, licenciado Rey Fernández. Muchísimas gracias, querido Ariel. Para mí un auténtico honor poder dirigirme a tan exquisita televidencia como al efecto es aquella que cada sábado y en cada escenario coincide en La Voz del Tribunal Constitucional. Agradecido por tu invitación. Licenciado, ¿cuál es la importancia de la constitucionalización del derecho tributario? Bien, fíjese, estimado, que el fenómeno de la constitucionalización del ordenamiento nos permite a nosotros un esquema de una interpretación más cercana al pueblo, una interpretación más objetiva dentro del marco de la realidad del diario vivir. Esta constitucionalización que transforma el derecho tributario supone necesariamente que la relación fisco-constituyente y esencialmente todo el engranaje propio del cobro del tributo y de los tributos en sentido general se ha visto desde un prisma más certero acorde a principios cuya referencia normativa, como es el caso de los principios de orden constitucional, tengan una primacía más allá del mero carácter legal. Es decir, ya estamos en un punto donde en el derecho tributario los principios constitucionales, como es el caso del principio de razonabilidad, permean plenamente el ordenamiento y permiten que la resolución de los conflictos sea genuinamente una resolución más ajustada, adecuada, proporcional y razonable al constituyente a la intención del constituyente y por vía de consecuencia a la vida misma del contribuyente. El artículo 243 de la Constitución establece los principios del régimen tributario. ¿Cuál es la importancia de estos principios y para qué sirven? Bien, fíjate que uno, a mi entender, uno de los mayores aciertos del constituyente del 2010 y que luego es confirmado en la Constitución 2015 es la positivización expresa de estos principios, y eso es importante por lo siguiente.
porque dentro de un plano de lo que es la defensa constitucional del contribuyente, permite que el contribuyente, ante la afectación a un núcleo duro de estos principios, que son mandatos normativos, pueda convertir al efecto el incumplimiento de estos principios en auténticas reivindicaciones sociales dentro del marco tributario. Y eso nuestro Tribunal Constitucional lo tuvo bastante claro, cuando en innumerables sentencias nos ha hablado a nosotros de la legalidad tributaria. Nos ha hablado inclusive en materia de acción directa de inconstitucionalidad, y eso lo vemos cada ocasión, que ha anulado resoluciones dictadas por diversos ayuntamientos, donde se advierte, por ejemplo, una doble tributación, un choque entre dos tributos y demás. Nos permite a nosotros poder advertir que estos principios tienen un esquema de importancia porque se convierten en auténticos vicios constitucionales. Y estos vicios constitucionales, que como bien ha dicho el Tribunal Constitucional, suponen el vicio de fondo del acto administrativo que se cuestiona, se termina convirtiendo, como hemos indicado, en la punta de lanza de la justicia tributaria. Ahí es donde radica su importancia y donde además se termina convirtiendo dentro del plano constitucional en la herramienta de puerta de entrada para que no sea solamente el contencioso tributario la vía de ataque, sino, como ha pasado ya varias veces, que permite inclusive la apertura a los procesos constitucionales, que son inclusive más celéricos que un procedimiento ordinario en sede judicial, como es el caso de la acción directa de inconstitucionalidad y muy excepcionalmente el caso de la acción constitucional de amparo. Usted ha mencionado el principio de legalidad tributaria. ¿Existe alguna diferencia entre este principio de legalidad y lo que se conoce como la reserva de ley? Sí. Fíjate qué pasa. El principio de legalidad tributaria viene a ser una especie de contrapeso con las facultades que tiene la administración tributaria. Es decir, la administración tributaria podrá hacer aquello que la ley de manera expresa le faculta hacer. La reserva de ley, en cambio, lo que viene a decirnos a nosotros es: tú, administración tributaria, por medio de tus facultades resolutivas, no puedes resolutar determinadas cuestiones que están directamente reservadas al legislador. Fíjese que los impuestos tienen un esquema de reserva de ley. No pudiéramos, por medio de una resolución, crear un impuesto de la nada. Ahora bien, por medio de una resolución, por mi facultad que tengo como Dirección General de Impuestos Internos, para mencionar una, sí puedo generar cuáles van a ser los esquemas de facilitación de mi labor de recaudación. Y eso lo hago al amparo directamente de lo que la ley me permite. Uno es contrapeso del otro, para evitar eventuales arbitrariedades en el uso desmedido de facultades legales. ¿Cuál diferencia existe entre el principio de igualdad y el de equidad tributaria? Fíjate, estimado Ariel, que esa es una de las preguntas más interesantes que surgen en el mundo del estudio del fenómeno de la constitucionalización del ordenamiento jurídico. Prima facie, la igualdad supone que a todos nos traten de manera igualitaria, ¿cierto? Que usted y yo, si nos dedicamos, por ejemplo, a la venta de libros, tengamos unos mismos tributos, unas mismas cantidades de tributos. En principio diríamos que la igualdad es la mayor materialización de justicia. Pero la equidad tributaria es un paso adelante a esto. ¿En qué sentido? Que supone que el pago de los tributos debe de hacerse acorde a un esquema equitativo. No es lo mismo quien vende 1000 ejemplares a quien vende 100. Entonces, ¿qué supone esto? Que el tributo va a venir acorde a la producción costo económica directamente de la gente. De manera que pagará más aquel que al efecto genere más hechos generadores del pago de la obligación tributaria. ¿Cuál es su valoración sobre la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia tributaria? Fíjese que a título personal entiendo que vamos por unos muy buenos caminos. A grosso modo le puedo mencionar dos casos. El primer escenario es la prohibición de la expedición de comprobantes fiscales. Fíjese que nuestro propio Tribunal Constitucional nos habla a nosotros que hay 3 vicios de acción directa.
El vicio de fondo, cuando se afecta un núcleo duro de un derecho fundamental. El de forma, que es en ocasión de la omisión de un elemento indiscutible del procedimiento de su dictado. Y el vicio de competencia, cuando esta resolución de carácter general es dictada por un órgano o ente al cual al efecto no tiene competencia. Cuando la administración tributaria impide la expedición de comprobantes fiscales, fíjese que los comprobantes fiscales tienen una vinculación inmediata con el cumplimiento de deberes formales. Al efecto, la administración estaría llevando al contribuyente a la ilegalidad, porque le estaría obligando al mismo a generar operaciones por el simple hecho de tener obligaciones tributarias pendientes, generar operaciones y no realizar los debidos pagos. E inclusive hay un tema acá de una afectación directa al derecho de la libre empresa y al derecho al trabajo. Pues este escenario llega al Tribunal Constitucional, ocasión de una acción constitucional de amparo, y el Tribunal Constitucional advierte esta situación que sería lanzar a la ilegalidad al contribuyente y dice, no podemos detener esto porque estamos deteniendo al efecto las operaciones del lícito comercio en detrimento de ese contribuyente. Y el segundo esquema que les indico es los impedimentos constitucionales de la no doble tributación. ¿Por qué esto? Tiene relevancia dentro del plano del estudio del derecho tributario, porque acerca a un derecho tributario procesalmente más constitucional. Ya no es sencillamente el recurso contencioso tributario, que es un procedimiento hasta el momento extenso, sujeto a, evidentemente, a los recursos extraordinarios hasta el momento existentes. Y en el caso particular, el Tribunal Constitucional dice, no, es que esas afectaciones de doble tributación, yo como Tribunal Constitucional, que tengo un mandato por supremacía constitucional de hacer respetar la Constitución, y al efecto, yo como Tribunal Constitucional voy a conocer esto en única instancia como acción directa y examinaré si entre estos dos tributos se advierte una similitud tal que por un mismo hecho generador estoy pagando doblemente siendo el contribuyente. Y esto nos acerca más a esa justicia que todos queremos, que es la genuina constitucionalización del ordenamiento jurídico. Muchas gracias, licenciado Rey Fernández Liranzo, por acompañarnos en nuestro programa. Gracias a ustedes. Estuvimos conversando con el licenciado Rey Fernández sobre el tema el derecho tributario desde una perspectiva constitucional. No se muevan porque tras la pausa seguimos con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Mantente al tanto de todas las informaciones del Tribunal Constitucional de la República Dominicana a través de nuestros canales oficiales. Página web www.tc.gov.do. App móvil Mi TCRD, disponible en App Store y en Google Play. Redes sociales, Facebook, Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram como Tribunal Const RD, YouTube, Tribunal Constitucional, Flickr TCRD, periódico institucional de circulación mensual La Voz del Constitucional, programa de televisión La Voz del Tribunal Constitucional y La Voz del Tribunal Constitucional Radio. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio, ahora en Spotify. Continuamos con más de La Voz del Tribunal Constitucional. Esta semana, en la efeméride constitucional, conoceremos la declaratoria del presidente provisional de la República, el doctor Héctor García Godoy, el 3 de septiembre de 1965, luego de la firma del Acta de
reconciliación. Veámoslo. El 3 de septiembre de 1965, un gobierno provisional asume la dirección del país tras haberse firmado el llamado Acto Institucional entre el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, jefe del gobierno constitucionalista, y el político conservador Dr. Héctor García Godoy, quien encabezaría el referido gobierno. Ese gobierno fue posible después de intensas negociaciones entre los dos gobiernos existentes en el país durante el desarrollo del conflicto bélico. El constitucional, encabezado por el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, y el de facto, llamado de Reconstrucción Nacional, dirigido por el general Antonio Imbert Barreras. Esas negociaciones contaron con la participación de las fuerzas invasoras a través de una delegación de Estados Unidos, cuya cabeza fue McGeorge Bundy, asistente especial de Asuntos de Seguridad Nacional del presidente norteamericano Lyndon B. Johnson. El 31 de agosto de 1965 se había firmado el Acta de Reconciliación Nacional entre el líder constitucionalista Caamaño Deñó y los jefes militares que sirvieron al general Imbert Barreras y al interés de conservadores. Así las partes acordaron deponer las armas y dar paso a un gobierno provisional, con la encomienda de organizar elecciones presidenciales en un año. Se organizaron unas intricadas elecciones en 9 meses y bajo sorpresa fue dado declarado ganador el político reformista Joaquín Balaguer Ricardo, quien bajo protestas asumió el poder el 1 de junio de 1966. El acto institucional fue el instrumento jurídico constitucional que rigió la vida dominicana al término de la contienda, iniciada el 24 de abril de 1965, con el objetivo de reponer en su cargo al presidente Juan Bosch, surgido del voto popular depositado en las urnas en 1962 y posesionado en febrero de 1963, y lamentablemente derrocado por sectores militares y de ultraderecha en septiembre de ese mismo año. Ese acto institucional se retuvo como un documento con rango sustantivo hasta el 28 de noviembre de 1966, cuando fue proclamada una nueva constitución política del Estado Dominicano. En el preámbulo, el referido acto institucional consigna que éste tenía por objeto asegurar al gobierno provisional los medios necesarios para el pleno ejercicio de la autoridad política y administrativa en la totalidad del territorio dominicano, a fin de que pueda restaurarse un régimen de democracia representativo por medio de la celebración de elecciones libres. Igualmente, por medio del acto, se aseguró el respaldo al gobierno que presidiría Héctor García Godoy para garantizar el respeto de los derechos humanos y las libertades públicas, así como los programas que requieran urgentemente la recuperación y desarrollo económico y social de la nación dominicana. Seguimos con más de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Es hora de saber qué hizo esta alta corte durante esta semana. Comencemos. El Pleno de Jueces del Tribunal Constitucional dejó en estado de fallo 7 expedientes de acción directa de inconstitucionalidad durante una audiencia pública realizada en el Auditorio Horacio Álvarez Aviñón de la Universidad Pedro Enríquez Ureña. Durante la audiencia encabezada por el magistrado Rafael Díaz Filpo, primer sustituto del presidente, quedó en estado de fallo el expediente TC-01-2022-0001. También fue declarado en estado de fallo el expediente TC-01-2022-0002, en el que el Colegio de Abogados atacó la Ley 345-21 de Presupuesto General del Estado para el ejercicio presupuestario del año 2022 del 15 de diciembre de 2021. Asimismo, quedó en estado de fallo el expediente TC-01-2022-003, en el que los accionantes Miguel Zacarías Medina Caminero, Ángel Kennedy, Zacarías Metz y Jaime Caonabo Terrero Matos atacaron los artículos 153.13 y 153.27 de la Ley 590-16, orgánica de la Policía Nacional. De igual manera fue conocido el expediente TC-01-2022-0004, incoado por la Junta de Vecinos El Despertar, contra los artículos 178, 179, 180 y 181 de la Ley número 176-07 del Distrito Nacional y los municipios.
Además, quedó en estado de fallo el expediente TC-01-2022-0005, en el que los accionantes Manuel de Jesús Almonte Polanco y Newton Francisco Brito Núñez atacaron el artículo 107 de la Ley 137-11, orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales del 13 de junio de 2011. El Pleno de Jueces también conoció el expediente TC-01-2022-0006, incoado por Carlos Manuel Manzano Contreras contra la Capite 2, artículo 1, título 1 de la resolución de la sesión ordinaria número 350-02, emitida por el Consejo Nacional de Seguridad Social el 22 de agosto de 2014. En este caso, se concedió un plazo de 5 días hábiles a la parte accionante para presentar sus escritos de defensa. A vencimiento del plazo, el expediente quedará en estado de fallo. Durante esta audiencia también se ventiló el expediente TC-01-2022-0019, en el que la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción atacó el Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico, suscrito el 2 de febrero de 2021, así como la propuesta del Compromiso Nacional para el Pacto por el Agua. El Pleno otorgó un plazo de 5 días hábiles a la parte accionante a fin de que pueda presentar sus escritos de defensa. A vencimiento del plazo, el expediente quedará en estado de fallo. El sustituto para los asuntos generales de la Secretaría de Estado del Vaticano, delegado del Papa Francisco, Su Excelencia Monseñor Edgar Peña Parra, emitió una carta al Tribunal Constitucional. Excelentísimo Señor, quisiera agradecerle por el valioso encuentro que tuvimos el pasado 18 de agosto, en el que participaron también diversos magistrados del Tribunal Constitucional, a propósito de mi visita como enviado especial a la República Dominicana, con motivo del centenario de la coronación canónica de la imagen de Nuestra Señora de la Altagracia. Deseo también expresarle mi complacencia por la claridad y visión positiva que existen en las relaciones diplomáticas entre la República Dominicana y la Santa Sede. Pido al Señor para que, por intersección de la Buenaventurada Virgen María, esa querida nación, centrada en Cristo y cuyas columnas están fundadas en la palabra de Dios, siga caminando por sendas de fe, prosperidad y justicia. Aprovecho la oportunidad para expresarle el testimonio de mi alta consideración y estima en Cristo. Edgar Peña Parra, sustituto. Con este resumen informativo llegamos a la parte final del programa del día de hoy, más que agradecidos con su sintonía y esperando que haya sido de su agrado el contenido del programa de hoy. Guillermo, es un momento muy importante para la producción del Tribunal Constitucional y, ¿por qué no?, para esta alta corte, porque vamos a despedir de una manera como se merece a nuestro compañero de estos años, César Ariel, quien ha sido parte importante y pilar de este proyecto La Voz del Tribunal Constitucional y quien a partir de hoy va a emprender nuevos proyectos profesionales, y desde aquí, desde La Voz del Tribunal Constitucional, les auguramos muchísimos éxitos. Hola, César Ariel, bienvenido. Muchas gracias. A tu espacio, a tu público, y para nosotros será un gran honor que nos despidas con unas palabras. Gracias, Ada, Guillermo. Quiero antes que nada agradecer al magistrado presidente del tribunal, doctor Milton Ray Guevara, por la oportunidad y el apoyo que me ha brindado para ser parte de este maravilloso equipo de La Voz del Tribunal Constitucional. También quiero extender mi agradecimiento al magistrado José Alejandro Vargas, coordinador a nombre del Pleno de las actividades de este programa. Igualmente a la directora de Comunicaciones, Milagro Carramán, al licenciado José Miguel García, quien me dio importantes consejos para mi desarrollo y mi evolución en esta dinámica como talento de este espacio. Por supuesto, a la productora de este programa, licenciada Liselo Núñez, que siempre estuvo apoyándome y dando lo mejor de sí para que yo pueda hacer con gallardía, con elegancia, con la debida profesionalidad este reto que he tenido que asumir. Gracias a Tomás Marte también, a Mildred Hernández y demás compañeros y a todo el personal de audiovisuales que brindó el apoyo que yo requería para poder ejercer de la mejor manera posible esta hermosa oportunidad de ser parte de este equipo. Bueno, César Ariel, augurarte el mejor de los éxitos en esta nueva etapa de tu vida, hermano, y estamos aquí siempre a la orden. En La Voz del Tribunal Constitucional, las puertas siempre estarán abiertas. Gracias. Sí, por supuesto, del Tribunal Constitucional, por los años valiosos que nos has dedicado en materia de derecho, en asesoría, especialmente en nuestra presidencia, de la mano del magistrado Milton Ray Guevara, y más que contentos de compartir contigo como parte del equipo de conductores de este gran espacio. Gracias. Gracias a todos ustedes.
De esta manera llegamos a la parte final de La Voz del Tribunal Constitucional, invitándoles a que nos acompañen la próxima semana.